Y cuando digo que la primera forma de sabiduría quizás sea simplemente reconocer ese ritmo, no estoy hablando de una rendición cansada, ni de renunciar a los sueños o a la ambición. Estoy hablando de un momento muy sutil, en el que dejamos de luchar contra el flujo del tiempo y empezamos a escucharlo. Un momento en el que, en lugar de preguntar, ¿por qué las cosas aún no suceden?, preguntamos con suavidad, ¿hay algo que ya está ocurriendo y que todavía no he visto? Porque la mayor parte del dolor de la espera no viene de la espera en sí. Viene de la historia que nos contamos mientras esperamos. La historia de que algo está mal, de que si las cosas no avanzan rápido, quizá hemos fracasado, de que si la respuesta no llega, tal vez no la merecemos. Y esas historias, aunque no siempre seamos conscientes de ellas, poco a poco se infiltran en la mente, creando una presión invisible, pero no menos pesada. No es el tiempo el que duele, es la resistencia al tiempo. No es la pausa. Es la idea de que la pausa significa atraso. Cuando dejamos de pelearnos con ese relato interno, la espera cambia de forma. Ya no es un castigo, ya no es una prueba de valor. Empieza a parecerse más a un espacio donde algo se está preparando en silencio. Y a veces, lo más sabio que podemos hacer no es empujar el río, sino aprender a sentir su corriente. Rara vez se nos enseña a esperar. Desde muy pequeños, nos enseñan a lograr, a conquistar, a avanzar, a superar. Pero casi nadie nos enseña a quedarnos con la incertidumbre, a quedarnos con las preguntas que aún no tienen respuesta, a quedarnos en una etapa que todavía no tiene una forma clara. Y por eso, cuando la vida nos lleva a esos espacios de silencio, entramos en pánico. Sentimos como si estuviéramos quedándonos atrás, como si estuviéramos perdiendo un tren importante. Tal vez tú también has sentido esto alguna vez. Esa sensación de mirar alrededor y ver que todos parecen avanzar, que todos parecen estar logrando algo, mientras tú sigues en el mismo lugar. La sensación de despertarte cada mañana con un peso difuso en el pecho. No exactamente tristeza, pero tampoco paz. Solo la impresión de que algo debería estar ocurriendo y aún no ocurre. Y esa sensación, si se prolonga lo suficiente, puede llevarnos a dudar de nosotros mismos. Empezamos a preguntarnos, ¿estoy perdiendo el tiempo? ¿Estoy yendo en la dirección equivocada? O tal vez me perdí un momento importante sin darme cuenta. Estas preguntas no están mal. Son señales de una mente que busca sentido. Pero cuando no están sostenidas por la confianza, se transforman fácilmente en autoculpa, en ansiedad, en dureza con uno mismo. Y en ese punto, la espera deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en una prisión mental. La paradoja es que, cuanto más intentamos escapar de la espera, más atrapados quedamos en ella. Cuanto más empujamos para que las cosas sucedan, más impotentes nos sentimos cuando no obedecen a nuestra voluntad. Es como el joven de la historia: cuanto más fija la mirada en el capullo del loto y desea que florezca, más sufre porque aún no lo hace. Mientras tanto, el loto sigue ahí, completamente indiferente a la impaciencia del observador. Hay una verdad difícil de aceptar, especialmente para la mente moderna. No todas las etapas de la vida están diseñadas para producir resultados visibles. Hay etapas que no existen para lograr, sino para convertirse. Hay periodos que no generan logros externos, pero que, en silencio, reorganizan algo profundo dentro de nosotros. Y si solo evaluamos la vida por lo que puede medirse, demostrarse, perderemos la mayor parte de lo verdaderamente importante, porque muchas de las cosas más valiosas de la vida humana ocurren en silencio,
El crecimiento real rara vez es ruidoso. No anuncia su llegada. No pide permiso. Simplemente sucede, poco a poco, en momentos que no consideramos especiales, en días donde no pasa nada destacable, en etapas en las que creemos que estamos estancados, cuando en realidad algo esencial se está formando por dentro. Tal vez tú también has pasado por una etapa así, una etapa en la que, visto desde fuera, tu vida no parece tener nada especial que contar. No hay un gran giro, no hay un éxito brillante, no hay un fracaso devastador, solo días que siguen a otros días. Pero si miras hacia atrás con calma, quizá puedas reconocer que fue precisamente en esos periodos cuando algo cambió. La manera en que miras el mundo, la forma en que respondes al dolor, la forma en que te comprendes a ti mismo. Solemos subestimar el poder de los movimientos lentos. En un mundo acostumbrado a la alta velocidad, la lentitud se confunde fácilmente con estancamiento. Pero en la naturaleza, los procesos más importantes siempre ocurren despacio. Los árboles no se apresuran a crecer. Las montañas no se forman con prisa. Las estaciones no se empujan unas a otras. Y es precisamente esa lentitud la que les da solidez y permanencia. Cuando nos forzamos a avanzar siempre rápido, a tener siempre respuestas, a saber siempre hacia dónde vamos, cortamos sin darnos cuenta el vínculo con un ritmo más profundo de la vida. Ese ritmo no sigue nuestros calendarios, no se interesa por planes a 5 o 10 años, solo responde a la maduración. Y la maduración no puede ser forzada. Hay una diferencia sutil, pero crucial, entre desear y forzar. El deseo es natural, es lo que nos impulsa a caminar, a aprender, a atrevernos a soñar. Pero cuando el deseo se convierte en imposición, se vuelve violento con nosotros mismos, deja de escuchar, pierde la paciencia, exige resultados inmediatos, sin importar el costo. Y ese costo suele ser la paz interior. Cuando no permitimos que las cosas sigan su propio tiempo, tampoco nos permitimos respirar. Cada día se vuelve una carrera invisible. Cada espera se siente como un fracaso. Y poco a poco olvidamos que la vida no es una lista de tareas por completar, sino un proceso que necesita ser vivido plenamente. Tal vez este sea el momento de formular otra pregunta, más suave, menos acusatoria. Si esta etapa no es un error, ¿qué está intentando enseñarme? No para encontrar una respuesta inmediata, no para resolverlo como un problema, solo para abrir un espacio interior donde la curiosidad pueda reemplazar a la autoexigencia. Porque cuando miramos la espera con los ojos de la confianza, empieza a transformarse. Deja de ser un vacío amenazante y se convierte en una pausa necesaria. Deja de ser una señal de fracaso y pasa a ser una señal de preparación. Deja de ser algo que hay que soportar y se vuelve algo con lo que se puede convivir. Y quizá, si nos permitimos quedarnos un poco más en la espera, sin huir de ella, sin llenarla con acciones impulsivas, comencemos a escuchar algo muy sutil, no una orden, no un plan detallado, sino una sensación tenue, pero auténtica, de que todo sigue moviéndose. Aunque no lo veamos, como el capullo de loto junto al estanque, no necesita saber el día exacto en que florecerá. Solo necesita seguir siendo lo que es, absorbiendo luz, agua y tiempo. Y en algún momento, no porque alguien lo decida, sino porque todas las condiciones se han reunido, se abrirá. Tal vez lo que necesitamos aprender no es cómo hacer que la vida vaya más rápido, sino cómo confiar en que la vida nunca se detiene. No cómo controlar el tiempo, sino cómo caminar junto a él. Y quizá,
Justo en este instante en que escuchas estas palabras, algo dentro de ti también se esté preparando en silencio. Aunque todavía no puedas ponerle nombre, en la tradición budista existe una verdad fundamental que el Buda señaló desde sus primeras enseñanzas. Todas las cosas funcionan según causas y condiciones. Nada surge por sí solo. Nada existe de manera independiente. Y nada ocurre únicamente por la voluntad personal de alguien. Todo llega cuando las condiciones están completas. Y se va cuando esas condiciones se disuelven. La vida, vista de este modo, no es una sucesión de eventos aislados, sino un flujo continuo de condiciones que interactúan entre sí. Cuando observamos ese flujo con una mente en calma, comenzamos a reconocer que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de las circunstancias en sí, sino de nuestra resistencia a cómo esas circunstancias están ocurriendo. Queremos que todo sea distinto, más rápido, más claro, más acorde a nuestras expectativas. Y es precisamente en esa resistencia silenciosa donde nace el sufrimiento. El budismo no nos enseña a controlar la vida, sino a comprenderla. Y esa comprensión comienza al mirar de frente la naturaleza del tiempo, desde la visión del Dharma. El tiempo no es un recurso que se usa o se desperdicia, sino una manifestación de la impermanencia. Todo está cambiando. Pero ese cambio no sigue nuestro calendario. Ocurre según el ritmo de las causas y las condiciones. Es como una semilla. No puede germinar si la tierra no está lo suficientemente húmeda, si la luz no es adecuada, si la temperatura no es la correcta. Ninguna imposición puede reemplazar esas condiciones necesarias. Podemos tirar del brote para que crezca más rápido, pero lo único que obtendremos es un tallo roto, no una vida madura. El Buda comparó la práctica y la transformación interior con el acto de cocinar arroz. Si el fuego es demasiado fuerte, el arroz se quema por fuera y queda crudo por dentro. Si el fuego es demasiado débil, el arroz se vuelve pastoso y nunca madura correctamente. Quien cocina necesita atención y ajuste constante, pero no puede apresurarse. De la misma manera, nuestra vida interior no puede acelerarse solo porque estamos cansados del dolor. A menudo creemos que, si sufrimos el tiempo suficiente, la liberación debería llegar. Que si deseamos algo con la intensidad adecuada, el resultado tendría que aparecer. Pero el budismo señala algo distinto: el deseo. Cuando va acompañado de apego, se convierte en una forma de aferramiento, y el aferramiento es la raíz del sufrimiento. No porque desear sea incorrecto, sino porque cuando el deseo se une al apego, crea una tensión constante entre la realidad y la expectativa. En las 4 nobles verdades, el Buda habla del sufrimiento, no como algo anormal, sino como una parte inevitable de la vida condicionada. Nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, enfermar es sufrimiento, morir es sufrimiento. Pero el sufrimiento no está solo en esos grandes eventos. También vive en la insatisfacción sutil cuando lo que deseamos no llega, o cuando lo que tenemos ya no es como esperábamos. Queremos que el amor llegue cuando estamos listos, pero el amor no nos pide permiso. Queremos que la sanación sea rápida, pero el cuerpo y la mente tienen su propio ritmo. Queremos que la sabiduría aparezca como una respuesta clara y definitiva, pero la sabiduría suele surgir después de muchas caídas, después de muchos momentos en los que no entendemos nada. En el budismo, la comprensión profunda no nace de acumular más información, sino de soltar gradualmente las ilusiones. Y la ilusión más grande de todas es creer que podemos controlar el flujo de la vida solo con nuestra voluntad personal.
Esa creencia nos mantiene en tensión constante, porque la realidad rara vez obedece los deseos de un yo pequeño y limitado. Cuando el Buda habló del camino medio, no se refería únicamente a evitar los extremos del ascetismo o del placer. También estaba hablando de nuestra actitud frente al tiempo. No apresurarse, no estancarse, no rendirse, pero tampoco forzar. El camino medio es la atención despierta en cada instante a hacer lo que necesita hacerse, sin aferrarse al resultado. A menudo confundimos esfuerzo diligente con impaciencia. En el budismo, la diligencia no consiste en empujarnos a lograr algo lo antes posible. La diligencia es constancia, continuidad. No abandonar, pero sin ansiedad. Es como sentarse cada día y observar la respiración, tanto si la mente está en calma como si no lo está, sin esperar un estado especial, sin exigir una experiencia de iluminación, porque precisamente esa expectativa se convierte en un obstáculo cuando queremos que todo ocurra de inmediato. Estamos rechazando el momento presente. Vivimos en un futuro imaginado, un lugar donde todo ya está resuelto, pero ese futuro no es real. Lo único real es este instante, con toda su imperfección, y el budismo nos invita a volver a él, no para resignarnos, sino para ver con claridad, ver que la espera también es un estado mental, ver que la inquietud no es una orden para actuar, sino una sensación que surge y desaparece. Cuando somos capaces de sentarnos con esa sensación, sin seguirla, sin reprimirla, ella misma se disuelve, y en esa disolución aparece un espacio más amplio, el espacio de la aceptación. Aceptar no significa estar de acuerdo con todo lo que sucede, solo significa dejar de resistir la verdad de que las cosas están así. Ahora, cuando dejamos de resistir, la energía que antes se usaba para luchar queda liberada, y esa energía puede nutrir la comprensión, la compasión y la atención consciente. En el budismo, la compasión no se dirige solo hacia afuera, sino también hacia uno mismo. Ser compasivo con uno mismo significa no obligarse a estar listo demasiado pronto, no reprocharse por no haber comprendido aún, por no estar sanado, por no sentirse preparado. Significa entender que cada persona tiene su propio proceso, su propio karma, su propio camino. Cuando miramos la vida desde la lente de las causas y condiciones, la comparación pierde fuerza. Ya no surge la pregunta, ¿por qué otros ya han llegado y yo no? Porque no hay dos caminos iguales. No hay dos procesos con el mismo calendario. Lo único que podemos hacer es cuidar las semillas que estamos sembrando en este mismo momento. Y quizá aquí se encuentre el punto de encuentro más profundo entre el espíritu del budismo y la experiencia humana de la espera. La transformación no ocurre cuando la forzamos, sino cuando creamos las condiciones para que ocurra. La paz no llega cuando intentamos alcanzarla, sino cuando dejamos de bloquearla con nuestros apegos inconscientes. Cuando una flor de loto se abre en el budismo, no es solo una imagen hermosa, es el símbolo de la iluminación que nace del barro. Sin barro, no hay loto. Sin tiempo en el barro, no hay flor. Y nadie puede decidir por la flor de loto cuándo es el día adecuado para florecer. Lo único que realmente podemos hacer es cuidar el estanque del loto, mantener el agua lo suficientemente limpia, no agitarla en exceso, no impacientarnos revisando cada día y confiar en que, cuando las condiciones sean las adecuadas, la flor de loto se abrirá por sí sola. Tal vez aquello que llamamos retraso sea en realidad parte de la práctica, parte del aprendizaje de vivir sin aferrarnos, de permanecer con lo desconocido,
de confiar en una sabiduría más grande que nuestro propio ego. Y si ahora mismo estás atravesando una etapa así, una etapa sin claridad, sin respuestas, sin resultados visibles, quizá no estés perdido en absoluto. Quizá estés exactamente donde necesitas estar. Justo ahora, no para hacer algo más, sino para ver, para respirar y para permitir que las semillas sigan haciendo su trabajo en silencio. En la oscuridad, en el budismo, lo importante no es controlar el resultado, sino estar plenamente presentes en nuestra parte del camino, hacer lo que corresponde, hacerlo con sinceridad y luego soltar la obsesión por ver frutos inmediatos. Porque hay una parte que sí nos pertenece sembrar, cuidar la semilla, mantener la mente recta en cada acción. Y hay otra parte que no nos pertenece, cuándo madurará el fruto, cuándo las condiciones se reunirán. La semilla no brota si no se siembra, pero tampoco puede ser forzada a brotar solo porque tengamos prisa. Lo único que podemos hacer es crear las condiciones, una tierra lo bastante suave, agua suficiente, una luz cálida. Una puerta puede abrirse frente a nosotros, pero si la fuerza interior aún no es suficiente, si la sabiduría aún no ha madurado, no podremos cruzarla. El momento adecuado no es un premio que cae del cielo, ni un regalo para quien se queda esperando pasivamente. El momento es el encuentro entre causa y condición. Es el instante en que aquello que hemos cultivado con constancia por dentro se encuentra con una oportunidad que se abre por fuera. En el Dharma se dice, el fruto aparece cuando las causas y condiciones están completas. Nuestra tarea es cuidar las causas y mantener la mente clara. No manipular el tiempo. Nos esforzamos, pero no forzamos. Avanzamos, pero no nos aferramos. Y la preparación más profunda suele ser invisible. No siempre es vista por los demás. A veces ni siquiera por nosotros mismos. Son esos días en los que seguimos volviendo a la respiración aunque la mente esté revuelta. Las veces que elegimos el silencio en lugar de palabras que podrían herir. Los momentos en los que aceptamos volver a aprender. Corregir. Empezar de nuevo. No porque estemos seguros del éxito, sino porque sabemos que es lo correcto. La preparación rara vez recibe aplausos. No ofrece pruebas inmediatas, pero está construyendo una base, está acumulando fuerza, está calmando la mente, reduciendo la prisa, liberándonos poco a poco del miedo. Cuando hacemos nuestra parte con confianza, empezamos a comprender algo muy sutil. Podemos sembrar sin aferrarnos a la cosecha. Podemos caminar sin conocer siempre el destino. Podemos esperar sin convertir la espera en una prisión, porque cuando la espera se sostiene con atención plena, el silencio se vuelve valioso. Es como el agua que se aquieta después del viento. Cuando el agua se calma, lo que estaba en el fondo se hace visible. Cuando la mente se aquieta, vemos lo que una mente agitada jamás podría ver. El momento adecuado casi nunca llama con estruendo. No grita. Ahora, rápido, llega en silencio. Llega como una claridad interna, no a través de razonamientos apresurados, sino mediante una simplicidad profunda. Un sí suave, que no necesita demasiadas explicaciones. En la práctica meditativa, se aprende a reconocer ese estado cuando hay menos apego, menos aversión, menos confusión. Lo que debe hacerse se vuelve evidente. No porque hayamos calculado todas las posibilidades, sino porque dejamos de estar nublados por el miedo y el aferramiento. Los maestros suelen decir cuando la mente está en calma, la sabiduría surge de forma natural. Cuando dejamos de calcularlo todo desde la inseguridad, comenzamos a percibir con una comprensión más profunda la comprensión del cuerpo.
de la intuición nutrida por la atención consciente. Al soltar los planes rígidos del ego, empezamos a notar que se abre un camino más amplio. No es un plan secreto del universo, sino el fluir de causas y condiciones actuando aquí y ahora. Y tal vez aquí tocamos la verdadera libertad. Seguimos haciendo, seguimos esforzándonos, seguimos sembrando, pero ya no nos quemamos en el fuego del resultado. Ya no exigimos que la vida responda según los plazos de nuestra mente. Simplemente volvemos. Cuidamos cada semilla sana. Mantenemos la mente íntegra. Y confiamos en que, cuando las condiciones estén completas, la puerta se abrirá. Y cuando se abra, tendremos la fuerza suficiente para atravesarla. Y cuando vuelvo la mirada a esos momentos, empiezo a darme cuenta de que lo que los hacía distintos no era el resultado, sino el estado interior desde el cual la acción surgía. En esos instantes de tiempo correcto, no sentía que estuviera intentando demostrar nada. No sentía la necesidad de ganar, de ser mejor, de llegar antes que otros. Simplemente sentía que estaba en el lugar adecuado, haciendo lo que correspondía. En el momento preciso, no había urgencia, no había defensa, no había una discusión interna constante. Esos momentos suelen llegar en silencio, sin fuegos artificiales, sin señales evidentes desde afuera. A veces aparecen en una tarde cualquiera, o en medio de una conversación aparentemente trivial. Pero por dentro hay una claridad extraña. La sensación de que, si no hago esto, si no digo esto, si no camino en esta dirección, entonces me estaría traicionando a mí mismo. Y es esa claridad, no la certeza del resultado, la que trae paz. Esto me hizo pensar mucho en la forma en que solemos tomar decisiones. La mayoría del tiempo decidimos desde la tensión. Medimos, comparamos, analizamos hasta agotarnos. Pedimos opiniones aquí y allá. Buscamos consejos. Buscamos señales. Buscamos garantías. Pero cuanto más buscamos seguridad, más confusión aparece. Cuanto más intentamos estar seguros, más lejos quedamos de nuestra percepción inicial. No porque pensar sea un error, sino porque ese pensamiento está impulsado por el miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a perder, miedo al arrepentimiento, miedo al juicio de los demás. Y cuando el miedo toma el volante, toda decisión lleva una prisa oculta, una sensación de tengo que hacer algo ahora para terminar con esta incomodidad. Pero las acciones que nacen de la incomodidad rara vez conducen a una paz duradera. Recuerdo momentos en los que dije sí solo para evitar la culpa. Momentos en los que dije no solo para mantener una distancia segura. Momentos en los que entré en una relación, en un proyecto, en un compromiso. No porque estuviera realmente preparado, sino por miedo a perder la oportunidad. Y casi siempre ocurría lo mismo. El miedo inicial no desaparecía, solo cambiaba de forma. Se infiltraba dentro de esa elección. Seguía exigiendo, seguía presionando, seguía haciendo que todo se sintiera pesado. Las decisiones forzadas siempre dejan huella en el cuerpo. Tardé en darme cuenta de esto. Cuando elegía algo fuera de tiempo, mi cuerpo nunca lograba relajarse del todo. Había una tensión leve pero persistente. La sensación de tener que sostener algo que se estaba deslizando, un esfuerzo silencioso por hacer que todo pareciera estar bien, aunque por dentro supiera que no lo estaba. En cambio, en las decisiones que llegan en el momento justo, mi cuerpo no necesita tensarse. La respiración se vuelve más profunda, los hombros descienden, la mandíbula se suelta. Hay una sensación de sostén, no por las circunstancias, sino por la coherencia interna. Eso no significa que todo sea fácil,
Pero incluso cuando surgen dificultades, siento que tengo un lugar donde estar. No dudo de si debería estar ahí o no. Quizá uno de los mayores malentendidos es creer que el momento correcto significa sin riesgo. En realidad, muchas decisiones correctas siguen estando llenas de incertidumbre. La diferencia es que ese riesgo no nos paraliza, no nos hace desconfiar de nosotros mismos, no nos obliga a luchar contra nuestra propia intuición. También comprendí que gran parte del dolor en la vida no proviene de elegir mal, sino de elegir bien, pero fuera de tiempo. Una palabra correcta, dicha cuando el otro aún no puede escuchar. Una intención noble, si ofrecida cuando la situación no está madura. Un paso necesario, dado cuando la fuerza interior todavía no es suficiente. Incluso lo correcto, si llega antes de tiempo, puede herir. Solemos evaluar las acciones por su contenido y olvidamos que el momento también forma parte del contenido. No solo importa qué hacemos, sino cuándo lo hacemos. Una buena semilla sembrada en invierno sigue siendo una buena semilla, pero no brotará, no porque sea incorrecta, sino porque el tiempo aún no ha llegado. Esto nos pide una forma muy sutil de paciencia, no una paciencia pasiva, de esperar sin hacer nada, sino una paciencia consciente, la paciencia de permanecer con lo que aún no está claro, de escuchar al cuerpo, a las emociones, al contexto, la paciencia de no actuar solo para aliviar una incomodidad interna. Y quizás, ahí en esa pausa lúcida, empieza a revelarse el verdadero sentido del momento justo. El equilibrio entre actuar y esperar es, en verdad, un arte. No es algo que se aprenda solo con teoría. Se afina a través de muchos desajustes. De actuar demasiado pronto y pagar el precio. De esperar demasiado y ver cómo la oportunidad pasa de largo. Cada vez que eso ocurre, si somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, aprendemos algo sobre nuestro propio ritmo. Con el tiempo comprendí que no todos compartimos el mismo ritmo. Hay personas que necesitan más tiempo para madurar. Otras necesitan pasar por más ciclos antes de que una lección realmente cale. Comparar nuestro ritmo con el de otros solo añade confusión. Nos empuja a apresurarnos cuando deberíamos frenar, o a dudar cuando en realidad deberíamos confiar. Hay algo difícil de aceptar a veces. No actuar es la acción correcta, no porque tengamos miedo, sino porque estamos escuchando, no porque nos falte valentía, sino porque somos lo bastante humildes como para admitir que aún no vemos el panorama completo. En un mundo que glorifica la acción constante, el silencio intencional suele malinterpretarse, pero ese silencio puede ser el espacio necesario para que algo más profundo tome forma. Pienso mucho en las palabras que dije demasiado pronto en mi vida, consejos que nadie pidió, verdades dichas cuando el otro no tenía dónde colocarlas, confesiones expresadas cuando yo mismo aún no entendía mis emociones. Casi siempre, por buena que fuera la intención, el resultado fue la distancia. Y también pienso en las veces que guardé silencio demasiado tiempo, cuando el miedo me hizo postergar, cuando esperé una perfección que no existía, cuando no dije, no hice, no avancé, y luego tuve que enfrentar la sensación de pérdida. Esos momentos me enseñaron algo importante. Esperar no siempre es sabio. Hay puertas que solo permanecen abiertas por un instante. Por eso, la lección no está en actuar siempre ni en esperar siempre, sino en sentir la diferencia. Y esa capacidad no surge de pensar más, sino de estar más presentes. Cuando estamos realmente presentes con el cuerpo, con las emociones, con el contexto, las señales se vuelven más claras, no siempre claras del todo, no siempre seguras,
pero lo suficiente como para saber que no nos estamos traicionando a nosotros mismos. Creo que todos hemos vivido momentos así, momentos en los que todo dentro de nosotros está de acuerdo, donde no hay una discusión interna interminable, donde no necesitamos convencernos. Pueden ser decisiones muy pequeñas que darse, irse, callar o decir una última palabra. No nos hacen inmunes al dolor, pero nos dan un punto de apoyo, la sensación de que, pase lo que pase después, fuimos fieles a la verdad de ese instante. Y quizá eso sea lo más cercano a la paz que podemos alcanzar en un mundo en constante cambio. Porque al final, nadie aprende el ritmo de la vida sin tropezar. Pero si cada tropiezo nos vuelve más sensibles, más atentos al momento, más respetuosos con el tiempo, entonces incluso los errores se convierten en parte del crecimiento. Ixinol tal vez. Al mirar atrás, veamos que la diferencia no estuvo en elegir siempre bien, sino en aprender cuándo elegir, cuándo esperar y cuándo soltar. Quizá esta lección sea tan difícil porque no es solo una lección de la mente, sino una lección de confianza. La confianza no se puede imponer por decreto. Crece lentamente, como una raíz que se aferra a la tierra en silencio. Necesita tiempo, experiencia y atravesar la oscuridad sin romperse. Cada vez que lo hacemos, algo en nosotros se vuelve más firme, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque empezamos a aceptar que la vida es impredecible y que esa imprevisibilidad no tiene por qué ser un enemigo. La verdadera confianza no nace cuando todo fluye bien. Eso solo sería acostumbrarse a la comodidad. La confianza profunda nace cuando no entendemos nada y aún así seguimos caminando. Cuando no tenemos pruebas claras de que todo saldrá bien, pero elegimos hacer nuestra parte con dignidad. Cuando sentimos que esperamos en medio de un campo vacío, pero seguimos cuidando la semilla interior, como si la primavera fuera a volver, aunque aún no haya señales. Hay una forma de esperar que nos desgasta, una espera en la que la mente imagina siempre el peor escenario, en la que cada silencio parece un rechazo, en la que cada retraso se interpreta como un fracaso. Esa espera es como golpear una puerta cerrada sin parar, no porque confiemos en que se abrirá, sino porque no soportamos su silencio. Eso no es esperar, eso es resistirse a esperar. Pero existe otra forma de esperar, más silenciosa, más profunda. No siempre es cómoda. Todavía hay inquietud, todavía hay días frágiles, todavía hay ganas de rendirse. Pero debajo de todo eso, hay una base más tranquila, la sensación de que no necesitamos destruir el presente solo porque el futuro aún no ha llegado. Una aceptación silenciosa de la realidad, no porque sea perfecta, sino porque no hay otra manera de vivir que estando aquí. Pienso mucho en la vergüenza que suele acompañar a la postergación. La vergüenza nos hace evitar la mirada de los demás, pero también nos hace evitarnos a nosotros mismos. Inventamos excusas, nos mostramos ocupados, decimos, todavía no estoy listo, cuando en realidad lo que ocurre es, tengo miedo, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a perder la imagen que intentamos sostener, y cuanto más miedo sentimos, más postergamos. Cuanto más postergamos, más vergüenza aparece. Un círculo cerrado. En ese círculo, el cuerpo es el primero en decir la verdad. El cuerpo no sabe fingir. Cuando hago algo solo para demostrar, solo para compensar, solo para no quedarme atrás, mi cuerpo se tensa. Cuando estoy a punto de decir algo que en el fondo sé que no es correcto. La garganta se seca cuando intento entrar en una situación que mi instinto sabe que aún no es el momento. El estómago se vuelve pesado
La respiración se acorta. Todo en mí se contrae. Hay un no muy silencioso así. No grita. No entra en pánico. Es solo una tensión leve pero persistente. Como si el cuerpo dijera, no, si estoy atento. Lo escucho, si estoy demasiado ruidoso, demasiado ocupado, demasiado empeñado en demostrar. Lo ignoro. Y cuando lo ignoro, el precio no siempre llega de inmediato, pero llega después: agotamiento, confusión, consecuencias que resolver, heridas que sanar. En cambio, hay un tipo de esperar muy distinto. No se parece a huir, se parece a madurar. Cuando espero porque el momento aún no ha llegado, no me siento atrapado, me siento preparándome. Puedo mirar la situación de frente. Puedo hacer lo que corresponde sin torturarme con el ¿por qué todavía no? Puedo admitir que aún no tengo suficiente información, suficiente fuerza interior, o simplemente que las condiciones aún no están dadas. Y curiosamente, esa admisión me aligera. Esta diferencia es muy sutil, pero una vez que la reconoces, se convierte en una brújula. No siempre señala de inmediato, pero te ayuda a no perderte ni en los impulsos ni en las postergaciones eternas. Me ayuda a hacer una sola pregunta: ¿estoy esperando desde la paz o desde el miedo? Y cuando la pregunto con honestidad, la respuesta suele ser más clara que cualquier consejo externo. Confiar en el proceso de la vida es, como dije antes, la lección más difícil, porque exige vivir sin garantías absolutas. Aceptar que muchas de las cosas más importantes no pueden planificarse con precisión. Podemos prepararnos, esforzarnos, sembrar, pero no podemos obligar a la vida a responder según nuestros plazos. Y para una mente acostumbrada al control, esto es casi insoportable. La mente quiere saber, quiere predecir, quiere mapas, pero la vida a menudo nos lleva por caminos sin señales. En esos tramos, lo único que podemos hacer es ir más despacio, escuchar y no entrar en pánico solo porque aún no vemos la salida. El pánico no crea salidas, solo nos agota. Al mirar atrás, veo claramente que algunos retrasos me salvaron. Si ciertas cosas hubieran llegado antes, habría entrado en ellas siendo demasiado inmaduro, demasiado impulsivo, demasiado ciego. Algunos rechazos que dolieron me evitaron caminos donde habría perdido mi esencia. Algunos desvíos inesperados, cambios forzados, terminaron llevándome a los encuentros correctos. Cuando estamos dentro de la decepción, rara vez vemos su sentido. El sentido suele aparecer después. Eso no quita el dolor de aquel momento, pero nos da algo distinto, una base de confianza para el futuro, la comprensión de que no todo retraso es castigo, no todo bloqueo es un final. A veces es protección, a veces es ajuste, a veces es la vida sacándonos de un camino que no era para nosotros. Confiar así no es ingenuidad, no es decir todo se arreglará solo. Es madurez. Mirar la dificultad de frente sin colapsar. Mirar la incertidumbre sin perder la dignidad. Seguir sembrando cuando aún no hay señales de cosecha. Seguir siendo íntegros cuando todavía no hay recompensa. Aprendí algo con el tiempo: esperar con sentido no es esperar para escapar del presente, es esperar dentro del presente. Un modo de vivir en el que, aunque el futuro no haya llegado, no abandonamos nuestra vida. Seguimos cuidando lo pequeño: una comida, un descanso, una conversación sincera, un paseo al atardecer. Hacemos nuestra parte no como un trueque por resultados, sino porque es la única forma digna de vivir. Porque si solo vivimos cuando todo está asegurado, nunca vivimos de verdad. La vida
siempre estará mañana. Después, cuando algo ocurra, perderemos el único momento real este. Quizá por eso esperar sigue siendo difícil, aunque sepamos que tiene sentido. Pero si no huimos de esa dificultad, puede cultivar algo raro y valioso, una confianza sin condiciones, no condicionada a que todo salga como queremos. Una confianza que nos permite seguir siendo suaves por dentro, que no nos vuelve amargos, que no nos cierra. Desde ahí, empezamos a movernos con otra fuerza. Ya no somos arrastrados por la ansiedad de la espera. Distinguimos mejor entre paciencia y postergación, entre respeto al momento y huida, entre confianza y autoengaño. No siempre acertamos, pero somos más finos, más amables, menos crueles con nosotros mismos, porque al final, nadie aprende el momento adecuado leyendo sobre él. Se aprende viviendo, equivocándose, mirando atrás, perdonándose y avanzando, y poco a poco, aprendiendo a confiar en que, incluso en los retrasos, la vida sigue trabajando. El trabajo silencioso de la preparación. Cuando vivimos así, algo muy sutil ocurre. El presente deja de ser una sala de espera. Ya no es un lugar provisional hasta que la vida real empiece. Se convierte en un espacio completo, con valor propio. Dejamos de preguntar cuándo será y empezamos a reconocer esto también es parte del camino. Y eso lo cambia todo. La espera deja de sentirse como carencia. No es quedarse atrás. Es una forma de estar. Seguimos teniendo sueños, deseos, anhelos, pero no hipotecamos nuestra vida por ellos. No colgamos la paz en una fecha futura. No nos decimos cuando pase esto, entonces podré estar bien. Quizá ahí esté la verdadera libertad interior, no poner la vida en pausa. No vivir como si el presente fuera solo un apéndice del futuro. No sacrificar los días que tenemos por días que quizá nunca lleguen. Cuando logramos esto, la ansiedad por el tiempo se disuelve. No porque tengamos respuestas, sino porque la pregunta deja de gobernarnos. Mucho del sufrimiento humano no nace de la carencia, sino de no permitirnos vivir plenamente con lo que ya está aquí. Podemos estar exactamente donde necesitamos estar para aprender algo esencial. Pero como no se parece a nuestra idea de éxito, lo llamamos fracaso. Podemos estar en una etapa de acumulación y silencio. Pero como no produce resultados visibles, la llamamos estancamiento. Y mientras tanto, la vida sigue ocurriendo sin nosotros. La presencia plena no hace la vida más fácil, pero la hace más real. Nos permite sentir la alegría pequeña y no huir de la tristeza. No necesitamos adornar el presente para soportarlo, solo estar aquí. Y paradójicamente, esa presencia prepara el futuro mejor que cualquier cálculo, porque cuando estamos presentes, observamos mejor. Cuando observamos mejor, aprendemos más. Cuando aprendemos más, estamos más preparados. Y cuando la oportunidad llega de forma ruidosa o silenciosa, podemos reconocerla. No porque seamos más brillantes, sino porque no estamos distraídos por el miedo o la expectativa. He visto esto en mi vida y en la de muchas otras personas. Las oportunidades importantes rara vez llegan con fanfarrías. Llegan en momentos comunes, una conversación casual, una invitación poco llamativa, una sensación suave pero clara. Si estamos demasiado preocupados por el futuro, las perdemos. Si estamos demasiado atrapados en el pasado, también. Solo cuando estamos realmente aquí, decimos aquí está. Y cuando ese momento llega, exige una última cosa: coraje, porque reconocer el momento es una cosa, entrar en él es otra.
No todos los momentos correctos son cómodos. Muchos nos piden salir de la zona segura, soltar una versión vieja de nosotros, aceptar el riesgo. La diferencia es que el miedo ya no nos paraliza, camina con nosotros, pero no conduce. Hay una certeza muy silenciosa en las acciones hechas a tiempo, no la certeza del éxito, sino la certeza de que ya no podemos seguir esperando sin traicionarnos. Y a veces, eso es suficiente. Visto así, el momento adecuado no está completamente fuera de nosotros ni completamente dentro. Es un punto de encuentro entre esfuerzo y soltar, entre preparación y confianza, entre presencia y acción. No lo creamos, pero podemos perderlo. No lo controlamos, pero podemos aprender a escucharlo. Quizá esta sea la invitación más profunda de todo este recorrido: vivir de tal manera que ningún momento, ni de espera ni de acción, sea desperdiciado. No desperdiciado por la prisa, no desperdiciado por el miedo, no desperdiciado creyendo que la vida real está en otro lugar. Porque si vivimos plenamente este instante, entonces, abra o no se abra la próxima puerta, estaremos listos. Y si aún no se abre, vivir plenamente ya es, en sí mismo, una forma de llegar. Tal vez esta sea la reconciliación final con el tiempo: no verlo como un enemigo, ni idealizarlo como un salvador. Simplemente vivir con él, caminar con él, escucharlo y confiar en que, en esa cooperación silenciosa, lo que deba llegar llegará, ni antes ni después, sino justo cuando podamos recibirlo por completo. Y si puedes, ahora mismo, permítete detenerte un instante, no para pensar más, no para entender más, solo para respirar con este momento. No hay nada que cambiar, nada que decidir, solo estar aquí, tal como eres. Tal vez aquello que has estado buscando, la respuesta, la señal, la confirmación, no esté adelante, sino en tu capacidad de dejar de luchar contra el tiempo. Cuando el tiempo deja de ser un obstáculo, ya no necesita demostrarte nada. Cuando dejas de empujar a la vida para que vaya a tu ritmo, la vida se vuelve más suave, más flexible, más audible. Hay cosas que solo llegan cuando dejamos de esperarlas con tensión, respuestas que aparecen cuando dejamos de preguntar con ansiedad, puertas que se abren cuando estamos lo suficientemente tranquilos para cruzarlas sin pánico. No porque la vida juegue con nosotros, sino porque la calma es la última condición. Quizá eso era lo que quería enseñar el loto del viejo monje. No cuándo florecerá, sino quién sufre mientras espera. El loto no sufre, el tiempo no sufre, solo la mente que quiere que todo sea distinto se agota. Cuando dejas de tirar de los pétalos, de revisar cada día, de comparar tu ritmo con el de otros, algo dentro de ti comienza a abrirse. No el loto exterior, sino el espacio interior donde puedes vivir plenamente, aunque todo aún no esté claro. Desde ese espacio, sigues caminando, no desde la desesperación, sino desde la confianza, no desde la prisa, sino desde la atención. Sigues cuidando lo importante, aprendiendo, corrigiendo, sembrando, pero ya no exiges que el tiempo responda de inmediato, porque ahora comprendes que vivir en armonía con el tiempo no es esperar a que la vida empiece, sino reconocer que nunca dejó de estar ocurriendo. Y quizá este mismo instante, mientras lees estas palabras, mientras tu respiración se vuelve un poco más lenta, mientras la tensión afloja, apenas sea ya un momento adecuado, no para lograr algo, sino para confiar.